Amigas y amigos, listo. Vamos a comenzar ahora ya con lo que sería el penúltimo acápite del estudio destinado a la porción conyugal y vamos a interpretar y aplicar un artículo cuya lectura quizá pueda parecer a priori un artículo inasible, complejo, incomprensible, pero que espero en este video pues darles a ustedes, proveerles los insumos necesarios para una correcta aplicación e interpretación de este artículo, por supuesto advirtiendo como siempre que no, mi propósito pues no es que pontifiquen con mis ideas, mucho menos, son solo opiniones que por supuesto como cualquier video responsable se hace con el debido sustento doctrinario y jurisprudencial en la medida de lo posible, puesto que respecto a los conceptos que analizamos, como quizá ustedes ya lo han podido advertir, existe escasa jurisprudencia. Pero de lo poco que hay, pues he podido recabar algunos criterios, opiniones y por supuesto contribuir con mis opiniones propias para esclarecer estos temas, ¿no? Dicho esto, entonces vamos ahora ya, una vez que ya hemos terminado de analizar las clases de porción conyugal, nos queda por analizar básicamente dos temas: la responsabilidad del cónyuge por deudas hereditarias y las acciones judiciales para reclamar la porción conyugal. A el primero de los temas mencionados vamos a consagrar los siguientes minutos de este video: responsabilidad del cónyuge por deudas hereditarias. A ver, como noción preliminar, mis queridas amigas y amigos, principalmente para estudiantes de pregrado, pidiendo disculpas a los juristas profesionales ya del derecho que tienen la deferencia de ver este video, voy a hacer una breve mención del artículo 993, pues para entender bien la responsabilidad del cónyuge sobreviviente por deudas hereditarias. Lo que debemos saber es algo que para muchos quizás resulte obvio, ¿no? Que una persona al morir transmite no solo bienes y derechos, sino también sus obligaciones, sus deudas. Es decir, si es que una persona le debe dinero a otra, pues esa deuda la deben pagar los herederos del deudor. Y esto lo deja claro el artículo 993. El título es universal. Acuérdense ustedes que yo les recomendaba siempre cámbienle título por cosa. Ya la cosa es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles. Léase, ¿no es cierto? También en sus deudas, ¿no? O en una cuota de ellos, como la mitad, el tercio, el quinto, la cuarta, la novena parte, etcétera, dependiendo cómo ha hecho el testador, en este caso, la distribución de su patrimonio. Acuérdense que estas son herencias, ¿no? Si es que el testador, recordarán lo que decíamos, le deja, por ejemplo, le dejo la novena parte de mis bienes a Pepito, es una herencia, es heredero de cuota Pepito, en ese caso, ¿qué cuota? La novena parte de los bienes. Este concepto debe quedar clarísimo como noción preliminar para abordar el estudio y análisis del artículo 1203 del Código Civil, que lo teníamos por acá. Miren, nos dice este artículo: el cónyuge a quien por cuenta de su porción le haya cabido, a título universal, alguna parte en la sucesión del difunto, será responsable a prorrata de esa parte como los herederos de sus respectivas cuotas. Lo que está tratando de disciplinar acá el Código Civil es básicamente, mire, lo que nos está diciendo. Y la doctrina ha dicho básicamente que esto de aquí, mis queridas amigas y amigos, esta parte del artículo se va a aplicar siempre que el cónyuge sobreviviente perciba la porción conyugal íntegra. Cuando el cónyuge sobreviviente percibe o se le adjudica la porción conyugal completa, se aplica esa parte del artículo que hemos leído. Que en otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, mire, hagámoslo sencillo a esto. Nos está diciendo si es que el cónyuge sobreviviente ha solicitado expresamente
que se le adjudique la cuarta parte de los bienes de la persona difunta, primero, antes de continuar, nos debe quedar claro, esta es una asignación, si se quiere, testamentaria, aunque está hecha en la ley, ¿no? Pero es una asignación que la hace la ley. La ley le asigna la cuarta parte del patrimonio de la persona difunta al cónyuge sobreviviente. Aquí una primera reflexión. Esto, como ustedes ven, es una herencia. ¿Por qué? El legislador está diciendo al cónyuge sobreviviente, yo le dejo la cuarta parte de los bienes del causante. Eso es una herencia, no es un legado. Entendido esto, entonces, evidentemente, lo que nos está diciendo la parte que leímos del artículo 1203, nos está diciendo, mire, si es que el cónyuge sobreviviente ha pedido esa cuarta parte, y se le ha dado esa cuarta parte, pues es responsable de pagar la cuarta parte de las deudas del causante. Esto es algo lógico, si se ponen a pensar, porque si se me da la cuarta parte, pues soy responsable también de pagar la cuarta parte. Acá se dice, y para mayor entendimiento, ¿no? Que los herederos no solo están para las maduras, sino también están para las duras, ¿no? Es decir, no solo perciben bienes, si es que hubiese existido deudas que pagar, pues también las pagan. Así como estuvieron para las maduras, están también para las duras. Paguen también las deudas que mantenía el causante en vida. Entonces, lo que les está diciendo acá la ley es sumamente sencillo. Si es que el cónyuge sobreviviente se le dio esa cosa universal que es la cuarta parte de los bienes, pues es lógico que se le haga responsable de pagar la cuarta parte de las deudas. Es obvio. Y acá yo les he traído un pequeño ejemplo que grafica lo dicho. Fíjense lo que dice. Ya, acá yo le he transcrito la parte pertinente del artículo 1203. Y acá he puesto lo que la doctrina es unánime en considerar esto, ¿sí? Esto se aplica siempre y en todos los casos de porción conyugal íntegra. Entonces, fíjense aquí el ejemplo que yo les he propuesto, amigas y amigos. El acervo ilíquido es $600. Aplicando el artículo 1201, la cuarta parte de $600 es 150. ¿Ya? Entonces, si es que yo le estoy dando al cónyuge la cuarta parte, y acá les he puesto como referencia para que no se me equivoquen, esto es del artículo 1370, vamos a suponer ya le doy la cuarta parte de los bienes. Y por ahí aparece un acreedor del causante. Sí, aparece un acreedor del causante y dice, mire, a mí me debía dinero el causante. Lo primero que hay que dejar en claro, amigas y amigos, y es algo que ya la doctrina también lo ha considerado, es lo siguiente, quizá ustedes estén pensando, pero no que las deudas hereditarias eran una baja general de la herencia, ¿cómo es que viene ahora un acreedor? Se supone que el artículo 1001, me parece en el numeral 2, nos dice que al acervo ilíquido ya hay que rebajarle las deudas hereditarias. Por lo tanto, en teoría esas deudas ya deberían estar pagadas. Lo que ha dicho la doctrina es algo muy lógico. No todos los acreedores hereditarios van a concurrir, sea por desidia o sea simplemente por una indebida asesoría legal, no van a concurrir al juicio de inventario o partición de bienes hereditarios. No, no van a, y a pesar de que podrían hacerlo porque tienen derecho de percibir parte de ese patrimonio, ¿no? Para hacer efectivo el cobro de su crédito. Pero no todos van. Entonces lo que ha dicho la doctrina es básicamente es algo muy lógico. Este artículo de acá se va a aplicar, el artículo 1203, se va a aplicar cuando un acreedor hereditario venga ya una vez practicada la partición incluso. Ya si se ha finalizado el juicio de partición y se ha adjudicado las especies hereditarias a cada uno de los asignatarios, ¿ya? Suponiendo entonces se termina el juicio de partición, pero no por ello el acreedor hereditario pierde su derecho de cobro. Tiene todavía derecho a cobrar. Ahora se tendrá que ir, por supuesto, a demandar a los herederos y al cónyuge sobreviviente por su porción. Entendido esto, entonces, yo les he traído este ejemplo. Ya
es responsable del pago de la cuarta parte de la deuda. Supongamos que el acreedor tiene una deuda de $100. Nos dice el cónyuge sobreviviente, nos dice el artículo 1203, es responsable de la cuarta parte. Prorata, eso se entiende del 1203, ¿no? Volvemos un ratito porque me interesa que esto quede muy claro, ¿no? Cada vez que el código y esta palabreja la utiliza muchísimo, a prorrata, que quiere decir en proporción, ¿sí? En proporción a lo que percibe. Permítanme ubicar el artículo 1203 nuevamente, le ubico por acá. Acá tenemos. ¿Ya? Es responsable, dice, a prorrata de esa parte, en proporción a la parte que ha percibido. Entonces es lógico, como digo, que en este caso el cónyuge sobreviviente deba pagar $25, ¿no? El cónyuge sobreviviente es responsable de la cuarta parte de la deuda. Si la deuda es de $100, pues el cónyuge sobreviviente será responsable de pagar $25. Y esto, mis queridas amigas y amigos, es la primera parte del artículo 1203. Lo tenemos hasta acá para que no se confunda. Si $100 es la deuda, lo que le está diciendo el legislador, entonces usted, cónyuge sobreviviente que ha percibido la porción conyugal íntegra, es responsable de pagar el 25% de esos $100. ¿Ya? Nada más le está diciendo. En este ejemplo, evidentemente será el cónyuge solo responsable de pagar $25 y los $75 se dividen entre los herederos. ¿Sí? Esto es, como he dicho, plenamente concordante con el artículo 1370 que dice más o menos lo mismo, ¿no? El artículo 1370 establece claramente que las deudas del causante se dividen entre los herederos a prorrata de sus cuotas, ¿ya? Si es que el cónyuge sobreviviente es heredero de la cuarta parte, pues es lógico que sea responsable a prorrata de esa cuarta parte. Nada más. Con eso ustedes ya tienen bien entendido cómo aplicar este primer inciso de el 1203. Vamos ahora con el segundo inciso y aquí es donde se complica un poco más la situación. Sí, porque el 1203 nos regula el caso de que el cónyuge no perciba la porción conyugal íntegra, sino perciba la porción conyugal complementaria. Y en ese caso nos dice el Código Civil lo siguiente. Nos dice, fíjense, si se imputare a dicha porción la mitad de gananciales, subsistirá en esta porción la responsabilidad que le es propia según lo prevenido en el título de la sociedad conyugal. Entonces, para ello yo me valido de este ejemplo de acá, que me permito ilustrarles de la siguiente manera. Nos dice, subsiste respecto de la porción de gananciales, subsiste la responsabilidad de la sociedad conyugal. ¿Cómo debemos aplicar este artículo? Y esto es un criterio mío y es, por supuesto, tiene sustento doctrinario. Porque jurisprudencia, insisto, no he encontrado. Pero, por ejemplo, acá yo le he puesto $25. Ya ha tenido, en este mismo ejemplo, el cónyuge de gananciales. Es decir, tiene derecho a $150, pero resulta que, qué sé yo, adquirió una casa en matrimonio de $50 y por ende $25 le corresponde por concepto de gananciales. Ya, el resto dice lo percibe como complemento de la porción, es decir, los 125 restantes percibe como complemento. Lo primero que tenemos que hacer entonces, a efectos de aplicar esta parte del artículo y en el caso de que el cónyuge sobreviviente ha percibido la porción conyugal complementaria, es preguntarnos, a ver, nos decimos, ¿qué porcentaje de la masa de bienes representa lo que el cónyuge percibió como gananciales? Esta pregunta, mis queridas amigas y amigos, es trascendental hacerla para poder aplicar bien este artículo y poder decirle al cónyuge que percibió la porción conyugal complementaria cuánto se le puede demandar y cuánto es posible mandarle a pagar.
Entonces, ¿qué porcentaje, insisto, de la masa de bienes representa lo que el cónyuge percibió como gananciales? Por masa de bienes, yo me refiero a lo que teníamos acá, al acervo ilíquido. Y esto es, fíjense, es bastante lógico. Si se ponen a pensar, es que el derecho civil es muy lógico. ¿Por qué? Si es que está percibiendo, por ejemplo, por porción conyugal íntegra, la cuarta parte de los bienes, es lógico que acá debamos preguntarnos si se están imputando gananciales, ¿qué porcentaje representa esos gananciales en la masa de bienes? Entonces, para responder esta pregunta, hacemos una simple regla de tres. Mis queridas amigas y amigos, estas reglas de tres son muy importantes para calcular no solo esto, sino son trascendentales a lo largo del estudio de muchas instituciones del derecho civil. Entonces nos preguntamos si $600 es el 100%, los $25 que son las gananciales, ¿cuánto representan en esos $600? Yo ya le he hecho el cálculo aquí y esos $25 representan el 4,16% del acervo ilíquido. Entonces lo que nos está diciendo la ley es que respecto de esos 4,16% subsiste la responsabilidad de la sociedad conyugal. Y acá es imperativo, imperativo volver al libro primero, sí, al título quinto del libro primero, artículo 171. Como está demasiado largo, si lo pongo a buscar aquí, me voy por acá a ubicar el artículo 171 que les pido por favor a ustedes en este momento dirigir su atención. Vamos al artículo 171 y como ustedes se percatarán, en el artículo 171, lo que el código regula es el pasivo de la sociedad conyugal. Entonces, lo que nos está diciendo la ley es, mire, respecto de este 4,16%, remítase al artículo 171 del Código Civil. Un curso, si se quiere, una explicación muy, muy breve del artículo 171 del Código Civil. El pasivo de la sociedad conyugal, amigas y amigos, como ustedes saben, es de dos clases. Es el pasivo absoluto y el pasivo relativo. El pasivo absoluto está formada por aquellas deudas de la sociedad conyugal que la sociedad debe pagar sin derecho para reembolso. No se le debe pagar absolutamente nada a la sociedad respecto de las deudas que le pertenecen al pasivo absoluto. ¿Qué deudas, por ejemplo, le pertenecen al pasivo absoluto? Fíjense. Entonces acá el código nos dice el numeral primero y el numeral segundo son deudas del pasivo absoluto de la sociedad conyugal. Pensiones e intereses que corran contra la sociedad o contra cualquiera de los cónyuges y que se devenguen durante sociedad. Ya no me quiero desviar mucho en la interpretación de este artículo porque se alargaría demasiado el video. Pero lo que me interesa para la aplicación de este artículo es que deben ustedes remitirse al artículo 171 y deben tener claro que según el artículo 171 las deudas de la sociedad son del pasivo absoluto, en cuyo caso la sociedad se obliga al pago sin derecho a reembolso, o del pasivo relativo, en cuyo caso la sociedad se obliga al pago con derecho a reembolso de parte del cónyuge a quien le pertenecía la deuda. Sí, en definitiva, en el pasivo relativo están deudas personales de los cónyuges, ¿ya? Es decir, deudas contraídas, si se quiere, antes de la sociedad conyugal, para hacerlo sencillo. Estas deudas, una vez casado el cónyuge, bien pueden ser pagadas con dinero de la sociedad, pero el cónyuge deudor debe devolver al momento de la liquidación. Nada más. Entonces, lo que nos está diciendo acá la ley, insisto, respecto de este 4,16%, nos dice, usted debe observar el artículo 171. Y acá le he puesto lo que les he dicho, ¿no? En este ejemplo, de los $100 obtenemos la cantidad que le corresponde a prorrata pagar a la sociedad.
que evidentemente, ¿no es cierto?, para facilitar el cálculo, ha sido $4.16. Ya, si es que se han imputado la mitad de gananciales, entonces el cónyuge sobreviviente dirá, yo percibí como porción conyugal complementaria, tanto se me imputó a esa porción conyugal, tanto por gananciales. Por lo tanto, señor acreedor de $100, tome sus $4.16 y punto. Ya no está obligado a más. Ahora, estos $4.16, he dicho, pueden ser reembolsables si la deuda es personal. Aquí le he puesto mal. Mil disculpas, si la deuda es personal del causante. Si la deuda es personal del causante, pues el cónyuge sobreviviente tendrá derecho a reembolso. Si la deuda le pertenece al pasivo absoluto de la sociedad, ya no tendrá derecho a que se le reembolse los $4.16. Y por lo demás, vamos acá, volvemos al artículo 1203. Sí, volvemos al artículo 1203 para explicar la última parte de este artículo, el último inciso del artículo 1203, que básicamente nos dice que por lo demás, que el cónyuge sobreviviente perciba a título de porción conyugal, no tiene sino la responsabilidad subsidiaria de los legatarios. En lo demás, que el viudo o viuda perciba título de porción, únicamente tiene la responsabilidad subsidiaria de los legatarios. Volvemos al ejemplo. Por lo demás que percibe, es decir, los $125 que percibe, que representa el 20.83% de la masa de bienes, el cónyuge solo tiene la responsabilidad de los legatarios. ¿Y qué quiere decir esto? Acá quiero volver acá, mis queridas amigas y amigos. Los legatarios responden de las deudas hereditarias en forma distinta que los herederos. Los legatarios tienen algunos beneficios que los herederos no tienen. ¿Ya? Entonces, para aplicar bien ese artículo, debemos saber, evidentemente, qué beneficios tienen los legatarios respecto del pago de deudas hereditarias que los herederos no tienen. Y acá en la lámina yo me he permitido explicar brevemente cuáles son estos beneficios de los cuales gozan los legatarios y por supuesto todos tienen un fundamento legal. Primero, dice, los legatarios gozan de beneficio de inventario según el artículo 1380. Nos vamos acá al artículo 1380 y acá nos dice clarísimo, y este artículo ha sido motivo de interpretación doctrinaria, nos dice, el legatario obligado a pagar un legado, dice, lo está solo al importe del provecho que obtenga en la sucesión. Este artículo ha dicho la doctrina. Básicamente, bueno, esto es aplicable sobre todo para legados con causa onerosa, pero se ha hecho extensivo al pago de deudas hereditarias. Nos ha dicho entonces el legatario únicamente debe pagar hasta el monto del legado que percibe, hasta el monto del provecho que ha percibido en la sucesión. Por ejemplo, si el legado es de $1.000, el legatario no puede ser obligado a pagar más de $1.000. No más. Si es que usted percibió un legado de $1.000, pague solo $1.000 y no tiene obligación de pagar absolutamente nada más. Ese es el beneficio de inventario del cual, por regla general, no gozan los herederos, porque los herederos tienen una responsabilidad que en doctrina se conoce como ultravires, es decir, ellos responden más allá del monto de lo heredado. Ya, ellos responden si es que heredaron 1.000 y la deuda es de 3.000, ellos tienen que responder por esa deuda también, independientemente de que no hayan heredado. ¿Ya? Acá yo sé que muchos estarán pensando, pero bueno, ¿qué pasa si se hizo el beneficio de inventario? Eso ciertamente es una excepción. No vamos a entrar en esos detalles porque ya me alargaría mucho en este video, que de por sí ya está largo, pero como ustedes ven, hay muchas cosas interesantísimas que explicar. El punto entonces es,
Los legatarios gozan de beneficio de inventario, así lo ha dicho la doctrina en interpretación del artículo 1380. No están obligados a pagar más del valor de su legado. Primer beneficio del que gozan los legatarios. Segundo, y acá les he puesto yo, nos dice, gozan del beneficio de excusión. Artículo 1378 del Código Civil. Volvemos acá. Los legatarios no están obligados a contribuir. Esto, bórrenle por el momento. Las deudas hereditarias no están obligados a pagar deudas hereditarias, ¿ya? Sino cuando bla, 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 bla. Esto de aquí es una parte que no me importa. Pero este es el beneficio de excusión. La acción de los acreedores hereditarios contra los legatarios es en falta de la que tienen contra los herederos. Entonces se entiende, ¿no es cierto?, que hay un beneficio de excusión para poder demandar a un legatario el pago de una deuda hereditaria. El acreedor hereditario deberá acreditar o demostrar que primero demandó a los herederos y que por cualquier motivo ellos no pudieron pagar la deuda. Ese es el beneficio de excusión, que de mejor manera está explicado en el artículo, y me permito, para que entiendan bien este artículo, en el artículo 2259. Ahí tenemos, en el artículo 2259, explicado de muy buena forma el beneficio de excusión del que gozan los legatarios. Fíjense, acá nos dice el fiador, goza de beneficio de excusión, y esto es aplicable para legatarios, en cuya virtud pueden exigir que antes de procederse contra él se persiga la deuda en los bienes del deudor principal. Respecto de las deudas hereditarias del deudor principal es el heredero. ¿Sí? Entonces nos está diciendo, mire, señor legatario, usted, si es que le demanda un heredero, puede exigirle a ese acreedor, vaya primero contra el heredero, no me demande a mí, porque yo gozo del beneficio de excusión. Eso le está diciendo el legislador, que es un beneficio de los legatarios para el pago de deudas hereditarias. Y finalmente el último beneficio que tiene, ya que les he puesto yo por acá, es el beneficio de división. Ya, esto a partir del artículo 1379, la doctrina ha interpretado, ¿no es cierto?, que en el artículo 379, lo que está haciendo el legislador es otorgando al legatario el beneficio de división, en virtud del cual, básicamente, el legatario responde, ya dice, los legatarios que deban contribuir al pago, bórrenle esto, de las deudas hereditarias, lo harán a prorrata de los valores de sus respectivos legados. Se sacará la proporción, ya el valor que el legado representa en la masa de bienes. Ya, este es el beneficio de división, ¿sí? En virtud del cual la deuda se divide entre los fiadores o entre los legatarios. Es decir, me explico brevemente con un ejemplo, si es que es una deuda de $100 y hay dos fiadores, la deuda de $100 se divide entre ellos. Si es la deuda de $100, el uno estará obligado a pagar $50 y el acreedor no puede demandar más que solo los $50 y el otro está obligado a pagar los $50. Ese es el beneficio de división del que gozan también los legatarios. Entonces nos está diciendo la ley es, mire, el cónyuge sobreviviente a quien le toque responder por el pago de deudas hereditarias tiene beneficio de inventario, beneficio de excusión y beneficio de división. Es decir, si percibió, por ejemplo, a título de pulsión conyugal, donaciones, legados, va a tener que calcularse esa proporción, eso que percibió, cuánto representa en proporción respecto de la masa de bienes. Y solo esa proporción es la que está obligado a pagar junto con los demás legatarios. ¿Sí? Básicamente, este beneficio de división está mejor explicado en el artículo 2269 del Código Civil, que espero poderlo ubicar de manera rápida. Lo tenemos regulado
en el artículo 2269 del Código Civil. Por acá está. A ver, tenemos beneficio de división. Si hubiere dos o más fiadores por una misma deuda que no se hayan obligado solidariamente el pago, se entenderá dividida entre ellos la deuda por partes iguales, ¿sí? Por partes iguales. Entonces, lo mismo para los legados. Se obligan al pago de deudas hereditarias a prorrata de las cuotas de sus respectivos legados. Acá ya no sería por partes iguales, insisto, habría que calcular qué porcentaje representa ese legado en la masa de bienes y solo por ese porcentaje es el que está obligado el legatario, en este caso el cónyuge sobreviviente. Nada más, amigas y amigos, este artículo ciertamente es algo complicado de interpretar y de aplicar. Sí, no ha sido fácil recabar, créanme, opiniones doctrinarias. Existen muy escasas y las que existen son bastante imprecisas. Yo he tratado también acá de aportar con lo que yo entiendo, con mis interpretaciones, de lo que para mí sería una correcta aplicación de este artículo. Espero haber sido claro, entiendo que puede ser complicado, cualquier crítica, opinión, consulta o cualquier duda sobre el pago de deudas hereditarias o la responsabilidad del cónyuge sobreviviente frente a acreedores hereditarios cuando ha percibido sobre todo la porción conyugal complementaria, entiendo que puede haber dudas, por favor háganmela saber, estaré gustoso de poder esclarecer cualquier duda o poder responder cualquier comentario concurrente o disidente de lo que yo he dicho acá. Les agradezco la atención. Hasta la próxima.